Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo. Yo, bueno, he preparado una charlita que creo que puede ser útil para las personas que se están planteando hacer el máster o las personas que ya están haciendo el máster y tienen intención de seguir por la vía académica y hacer el doctorado, ¿vale? Voy a proporcionar un par de recursos que creo que van a ser de gran utilidad para vosotros. A mí me hubiera gustado tenerlos antes de empezar con toda esta travesía. Y bueno, contaros un poquito mi experiencia. También os puedo decir lo que estoy haciendo aquí más adelante, si os interesa, y haceros alguna recomendación. Muy bien. Venga, pues vamos allá. Bueno, a estas alturas ya me conocéis, tampoco os voy a aburrir mucho. A ver, un segundo que me voy a poner esto en pequeñito. Vale, así mejor, veo mejor las diapositivas. Que no os quiero aburrir mucho, pero simplemente, bueno, yo he hecho una charla, os estoy planteando un poco del valor de la interdisciplinariedad, que además está muy de moda hoy en día, y creo que es importante que sepáis que mi perfil es un poco un Frankenstein, pero que bueno, poco a poco está teniendo, o sea, ha adoptado una coherencia bastante, o sea, si se mira con cierta perspectiva. Entonces, que sepáis que yo vengo del ámbito de la física. El máster que hice de filosofía de la ciencia, como ya he dicho, fue una vía de escape, fue mi tercer máster. Yo ya había hecho uno de física avanzada y uno de comunicación de la ciencia, porque paralelamente a mi carrera académica también soy divulgadora. Y luego además también, bueno, también soy miembro de Ciencia en el Parlamento, que es una iniciativa ciudadana que lucha porque en las decisiones políticas se tenga en cuenta la evidencia científica. No decimos política basada en la evidencia, sino política informada en la evidencia. O sea, nosotros tenemos las evidencias para que los diputados del país dispongan de ellas y a partir de ahí hagan lo que quieran, ya si las quieren usar, si no las usan, lo que sea. Bueno, pero esto es un poco para que veáis que no solo he cultivado el lado académico, sino que también pues, he hecho un poquito de voluntariado en esta iniciativa y con temas de divulgación también. Bien, uy, esto, a ver. Bueno, os cuento un poquito. No sé si habéis visto la película Origen. Ahí hay un concepto que le llaman la patada, que es cuando, digamos, algo hace clic dentro de ti y eso, pues bueno, se deviene en una serie de acontecimientos y de decisiones. Y esto, en mi caso, empieza en París. Yo tenía un amigo que es filósofo, él estudió filosofía en el País Vasco, en la Universidad de Deusto, y por una serie de circunstancias de la vida, nosotros nos vimos varias veces en París, quedamos ahí y nos dedicamos a pasar unos días maravillosos, a pasear por la ciudad y a hablar, o sea, yo trataba de exprimir todo su conocimiento acerca de la filosofía y en particular la filosofía de la ciencia. Este chico luego siguió por el camino de la lógica matemática, o sea, prácticamente es matemático. Y bueno, y ahí se encendió en mi caso la llama del asombro y al cabo del tiempo decidí matricularme en este máster. Es cierto que, como ya he dicho antes, he seguido el camino de la financiación porque la vida es difícil y tenemos la mala costumbre de querer comer. Entonces, bueno, esto es así. En cualquier caso, yo siempre que he podido me he matriculado en asignaturas relacionadas con la filosofía. Cuando yo estudiaba la carrera de física en Valencia, eh, también me pasaba por la Facultad de Matemáticas, donde había un profesor que fue profesor del máster también, José Pedro Ubeda, y me apuntaba a sus asignaturas como optativas. Bien, que eran pues de lógica, también de filosofía de la matemática y demás. Luego también pasé un tiempo en Barcelona y ahí aproveché y también hice algunas asignaturas relacionadas con la filosofía. Bueno, el caso es que al final decidí matricularme en el máster. Vosotros, probablemente quienes estéis viendo este vídeo, bueno, si sois ya
de nivel máster quizá vengáis de otras carreras, los que no venís directamente de filosofía. Esta charla supongo que los estudiantes de la USAL la verán, los del grado en filosofía. Entonces, bueno, deciros que vosotros tenéis la ventaja de que sois filósofos y esto está muy bien porque estáis adquiriendo una base mucho más sólida que la mía, en este caso. Pero bueno, también la interdisciplinaridad pues da una serie de ventajas e inconvenientes, luego lo comento. Bien, mi primera recomendación para todos y todas es que tengáis un plan. Si bien es cierto que antes en la mesa redonda estaba defendiendo pues, que hay que hacer el máster por puro placer, bueno, puro placer no, pero en gran parte porque os guste adquirir todos esos conocimientos y demás, y también creo que hay que tener un plan, que luego puede no cumplirse, pero es importante tener presente cómo funciona ahora mismo la carrera investigadora y esto es lo que estaba diciendo María antes, que el mundo de hoy es muy competitivo. O sea, esto me lo decían en la UNED. Yo estuve colaborando en la Facultad de Filosofía de la Ciencia de la UNED durante 6 meses como profesora asociada y me decían que hoy en día ellos lo ven como si fuera un deporte de élite, solo que no se cobra como si fuéramos deportistas de élite. Pero bueno, que lo tengáis claro. Os recomiendo que tengáis un plan. Entonces, aquí os he puesto, esto es un documento muy, muy interesante, muy útil, que es de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Lo renuevan cada par de años, una cosa así. Y es un documento en el que se explica la carrera investigadora. Entonces, aquí aparece todo el ecosistema de becas que tenéis aquí, tanto en España como becas europeas, y cuáles son las fases de la carrera investigadora. Entonces, aquí está un poco, perdón, aquí está un poco pequeñito, no sé si no lo puedo ampliar mucho, pero dejadme que os comparta. Uy, no sé si ahora yo puedo compartir mientras estoy utilizando la pantalla completa. Bueno, no lo sé. Uy, perdón. A ver, ay, vaya por Dios. Un segundo. Ah, sí, sí, mira, un segundo, espera. Voy a compartiros aquí este folletito en el chat. Aquí, ¿vale? Esto creo que aunque se grabe la charla también se pueden descargar documentos y si no, pues se los daré a Andrei, que fue quien me invitó para que los pueda subir. Vale, venga, ahora he perdido mi charla, ¿dónde está? Bueno, que sepáis que ese documento se actualiza, como decía, y ahí tenéis, bueno, tenéis las becas, a ver, que tengo que abrir esto. Tenéis las becas que hay en España, a ver, ay, un segundito, compartir, ¿dónde tengo yo mi charla? ¿Mm? Aquí, vale, perdonad, ¿eh? Muy bien. Aquí tenéis las becas, también tenéis becas por comunidad autónoma. O sea, hay muchas opciones. Incluso podéis plantearos cambiar de lugar geográfico, no sé, eso no debería ser un impedimento para nadie desde mi punto de vista. Y que sepáis que también hay algunas becas que se ofrecen que tú las pides en cierto lugar, en Madrid, por ejemplo, pero que son para irse fuera. Entonces, todo esto está muy bien. Ya aquí lo tenéis muy bien resumido. Esto ya que cada uno se lo mire por su cuenta, pero que sepáis que existe este documento y que es muy claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, si no decidís seguir el camino de la financiación porque tenéis otros trabajos o estáis planeando otras cosas, no tengáis miedo tampoco a hacer las cosas a tiempo parcial. Esto es algo que yo hice en este caso con el máster y me ha permitido tomármelo de otra manera. No he ido ahogada, como comentaba Celia antes en la mesa redonda y demás, sino que he podido tomármelo de manera bastante relajada y he disfrutado mucho con el aprendizaje. Yo en mi caso, bueno, lo más habitual es, como ya han dicho mis compañeros, también Mariano lo ha comentado antes, es que el máster os sirva como
investigación previa al doctorado, o sea, que escojáis un tema que luego, si os gusta y habéis disfrutado escribiendo el TFM, os sirva como inicio al doctorado, ¿vale? Si no es así, también podéis cambiar el tema, que no pasa nada. Y ya os he comentado antes que tratéis de elegir bien a la persona que os va a tutorizar. Y que el truquito de que elijáis títulos amplios, bueno, este quizás es demasiado amplio, este es mi TFM, que es simulación en ciencia, quizá demasiado amplio, pero es que luego era un rollo enfrentarte a todo el tema burocrático solo para hacer un cambio de nombre. Entonces, si cada vez vamos cambiando de nombre, pues es un poco difícil. Entonces, os recomiendo eso, ¿vale? Es una recomendación particular. Luego, os hago otra recomendación. Tratad de elegir temas que tengan cierta relevancia en la actualidad, o sea, que sean socialmente relevantes. Si lo que pretendéis luego es conseguir financiación, ¿vale? Porque luego los proyectos que escribáis tienen que seguir una serie de criterios de evaluación y si son temas clásicos de la filosofía, que no digo que haya que dejarlos de lado, pero si son puramente temas clásicos, probablemente nos vais a comer un rosco, con perdón por la expresión, y os recomiendo que cojáis alguna cuestión moderna que se pueda contextualizar en un marco más amplio de un ámbito que a vosotros os interese. ¿De acuerdo? Pero sí que os aconsejo eso, como decía antes, una de las líneas más jugosa de hoy en día que yo veo en las becas, por ahí es la de la ética e inteligencia artificial. Bien, y hay que tratar de buscar cosas que sean útiles para el mundo. Eso es mi punto de vista, porque es una forma también de justificar nuestro sueldo ante la sociedad, ante el público general. Pero bueno, eso es una visión mía muy, muy personal. También os diría que tratéis de rentabilizar el máster, no solo en cuanto a los conocimientos que adquiráis, sino también en cuanto a contactos. Contactos con profesores, que preguntéis. Yo en el máster sí hice algunos contactos con profesores y luego pues me han avisado de un proyecto que están haciendo, una beca aquí, una cosa allá, hemos coincidido en algún congreso, no sé, cosas así. Bien, también que establezcáis alianzas entre compañeros. Esto es muy importante. Yo tengo compañeros con los que he cursado el máster y con los que todavía mantengo contacto y con los que podéis intercambiar recursos. También podéis apoyaros en momentos difíciles, porque la vida académica es difícil en muchos casos, sobre todo en este entorno competitivo. Y también que tratéis de pasarlo bien y que no dejéis de lado vuestros intereses o hobbies o cosas que son ajenas al máster, porque después se piensa mejor, o al menos esa es la experiencia que yo tengo. Hay que dejar descansar el cerebro y luego volver a abordar el tema. Pero eso, cuando uno se obsesiona mucho, es difícil continuar. Bien, aquí os dejo este recurso que ya no sé si pasároslo por el chat o luego, a ver, igual puedo, a ver. Es que este recurso es muy importante, muy bueno, ya es la última cosa que os comparto. Ay, a ver, aquí, un segundito, ¿eh? Ahora enseguida lo pongo. Esto, ahora, muy bien. Vale, ahí no sé si lo podéis ver, espero que sí. Se sigue compartiendo pantalla, ¿eh? Sí, sí. Vale, este es un recurso que os comparto como me hubiese gustado tener a mí. Es, bueno, guía métodos de investigación filosófica y filosofía académica. Esto es una guía informativa para estudiantes, está orientada tanto a estudiantes de doctorado en filosofía como para estudiantes de máster, ¿vale? Y aquí se tocan muchísimos temas, cómo leer filosofía, cómo escribir filosofía, cómo comunicar filosofía. Dice cómo entrar en el doctorado con buen pie, cómo no abandonar el doctorado, que hay una tasa de abandono bastante elevada, ¿no?
filosofía, sino todos los campos, porque bueno, pues a veces se hace duro, sobre todo si no tienes beca. También hay una serie de recomendaciones acerca de cómo publicar y también se habla en esta guía sobre cómo buscar información en los buscadores bibliográficos y demás. No sé, yo creo que tiene bastantes, bueno, es una guía de 84 páginas, una cosita así, y tiene mucha chicha, ¿vale? Hay muchas cosas de interés ahí que creo que os va a servir. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ojo, vale, no quiero asustar a nadie, pero bueno, aquí hay unos estudios que realizaron, bueno, se han realizado varios en Bélgica, también un estudio que se publicó en Nature, no sé, una serie de estudios que dicen que el doctorado es perjudicial para la salud mental. Bien, no quiero asustar a nadie con esto, pero simplemente que tengáis en cuenta que hay que estar preparado o preparada para tener un periodo bastante largo de vuestras vidas en una situación precaria, en el sentido laboral, sentido económico y de vuestra vida personal también. Eh, en el sentido de que si sois investigadores, pues probablemente os tengáis que desplazar varias veces, obtengáis una beca aquí, otra allá. Y esto es algo que hay que tener bastante claro. También que se produce a veces el burnout, este término para expresar que acabamos quemados con el trabajo, pues porque la vía académica es bastante sacrificada en ese sentido. Entonces, también tiene muchas bondades. No solo estamos adquiriendo conocimiento, que doy por supuesto que es algo que a todos nos encanta, los que estáis viendo esta charla, sino que también ofrece varias ventajas, como la flexibilidad de horarios. Muchas veces tú te marcas el horario que quieres, como decía Celia, a veces eso es difícil, pero también es una ventaja. Y luego, pues también haces viajes, o sea, viajas, conoces otras universidades, otros sistemas académicos, vas a congresos, conoces gente, seminarios, participas en proyectos que aunque no sean de tu tema, pero es muy interesante, ¿no? Ver cómo piensa otra gente y dónde está la frontera del conocimiento en determinado ámbito, cómo se enfrentan a los problemas actuales que afectan a ciertos ámbitos, en este caso de la filosofía. Entonces, pues eso, la tesis os permite conocer, oh, no sé qué pasa aquí. Mm, uy, admitir. Creo que hay que admitir a alguien ahora. Y ahora no me está respondiendo esto. Sí, le he admitido, Ah, Elena. Sí, sí, tú no te vale, preocupes, me voy encargando de eso. vale. No, no, es que como estaba en stand-by Sí, no me es que permitía cambiar. Muy bien. creo que como eres co-anfitriona también te llegan esos mensajes, pero... Sí, 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 pero se me bloquea y ya no me deja pasar de Vale, vale, diapositiva. vale. Eh, ¿Puedes Bueno, continuar eso. o está bloqueado? Sí, sí, sigo, puedo seguir. Simplemente que sepáis que tiene muchas bondades y que también, no sé, si sois viajeros, pues os permite conocer ciudades emblemáticas y no sé, en mi caso, esto ya es una práctica que puse en funcionamiento desde la carrera. Yo, bueno, ya me quise ir de Erasmus, estuve en el Instituto Niels Bohr y es muy interesante todas estas experiencias que, o sea, si tenéis la oportunidad de hacer estancias, hacedlas porque veis cómo funcionan otros sistemas académicos y se aprende muchísimo. Yo, por ejemplo, me fui al Niels Bohr Institute, que es un instituto de física muy importante que está en Dinamarca, en Copenhague, y allí hice el Erasmus. Y bueno, cuando llegué recuerdo que estaba esa fachada que veis aquí del instituto como con unas luces que se encendían y se apagaban y tal. Digo, ¿esto qué será? Y ya lo investigué un poquito y se ve que tenían durante todo ese año unas luces conectadas con unos experimentos que hacían en el CERN y esas luces estaban avisando de que se había detectado un choque de partículas. No sé, parece una tontería, pero luego ahora yo estoy aquí en el MIT
y estoy en concreto en el museo, porque mi perfil, como sabéis que también ya lo he dicho antes, es de comunicación de la ciencia. Bueno, pues tengo un híbrido ahí y estoy colaborando con el museo, que es el que hace de nexo de unión entre la ciencia que se desarrolla en el MIT y el público general, el resto del mundo. Y entonces esta idea pues me ha servido para hacer unas propuestas aquí sobre pues unas exposiciones. Es un ejemplo. Luego también me ha permitido pues hacer, durante el máster hice una estancia en el observatorio de Leiden, que lo tenéis aquí. Bueno, hice varias cosas y ya en el doctorado también estuve en Holanda. He mencionado que antes que tuve la oportunidad de hacer una estancia también con Philip Kitcher en la Universidad de Columbia. Pasé allí casi 4 meses y bueno, pues este tipo de cosas. Tampoco me voy a enrollar con estos detalles. Y todo esto me ha llevado a donde estoy ahora. Las estancias sirven también para aunar conocimientos de muchas disciplinas, porque seguramente conozcáis gente. Es que claro, ya lo hemos comentado en la mesa redonda. Las disciplinas parece que están muy parceladas, pero también hay una diferencia entre la filosofía que se practica en España y la filosofía que se practica en otros sitios. Y mi experiencia es que la interdisciplinariedad tiene mejor cabida en el extranjero. Esa es mi experiencia, porque aunque hoy en día se premie en las convocatorias de proyectos y demás, luego a la hora de la verdad te está evaluando un tribunal que opera en un ámbito muy específico y es difícil, como le pasaba a Celia, clavar cosas que sean muy interdisciplinares. Pero bueno, en general, decir que se valora en el extranjero muchísimo si tenéis intención de salir fuera. Es importante, ya he dicho antes, salir fuera para quitarse un poco el polvo y conocer cómo funcionan otros centros. Y para ello, el consejo que os he dado antes es que preguntéis, que no tengáis miedo a enviar emails a tal profesor. Oye, me interesa, hacéis un barrido en internet, veis los departamentos que os ofrecen o vuestro tutora de tesis os puede recomendar a alguien, os puede poner en contacto, pero siempre preguntar está bien. Me interesa lo que hacéis aquí y he visto que esta aproximación en concreto no la tratáis. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda unirme a vuestro departamento con alguna beca, alguna ayuda y que pueda desarrollar esta línea? O sea, esa es un poco la estrategia que os propongo. Esta estrategia funciona mejor en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos, no sé si es vuestra intención hacer alguna estancia por aquí, pero si es así, quizá os recomiendo que preguntéis directamente a que vuestra directora o director tenga un contacto directo con alguien que conozca, que preguntéis directamente a filósofos que son europeos o UK, que se han desplazado aquí, porque todo el tema este de enviar un email y preguntar aquí no es tan común. Aquí todo funciona por contactos, os lo digo por experiencia. Bien, bueno, si lo que queréis es ir a América Latina, también está muy bien visto que enviéis un correo, que preguntéis, pues es un poquito parecido a lo que pasa en Europa. A mí me preguntó hace poco un alumno, porque yo estoy dando clases también, doy en un máster, doy unas asignaturas que están relacionadas con el estudio social de la ciencia y la tecnología, y luego otra asignatura que es temas de valores, ética y política en ciencia, tecnología y sociedad. Entonces tengo un alumno que hace poquito, un par de semanas o así, me preguntó, oye, ¿y tú cómo has llegado ahí? ¿Cómo has llegado al MIT? Bueno, pues ahí le dije, trabajando mucho. Bueno, quizá antes de contestar os puedo contar lo que hago, ¿vale? Porque así la respuesta tiene más coherencia. Bien, yo estoy en el museo, ya os lo he dicho antes. He intentado ir orientando mi investigación hacia la filosofía de la ciencia y también hacia la sociología de la ciencia, en no sé, un tipo de investigación que
que a veces es difícil encasillar, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy aquí tienen aquí en el museo, que además ha sido muy emocionante porque cuando llegué después de la pandemia se había cerrado el museo antiguo del MIT y estaban montando el nuevo. Entonces yo llegué y cada día veías cómo llegaba un brazo robótico, no sé, este tipo de cosas. Y claro, y vi en primera línea cómo es la inauguración de un centro como como el Museo del MIT, y la verdad que fue muy, muy bonito. Pero bueno, eso ya como nota personal. Hay una exhibición que me llamó particularmente la atención, que es una exhibición sobre inteligencia artificial, y aquí la persona que dirige el museo es John Durant, que es uno de los expertos más importantes, influyentes del mundo en el ámbito de la comprensión pública de la ciencia. Él ha llevado a cabo muchas encuestas, también en Europa, en las que se basan los eurobarómetros, unas encuestas de percepción social de la ciencia que hacen cada X tiempo, y aquí en Estados Unidos también, y él es el director. Entonces, él es mi supervisor directo aquí en el MIT, y yo vine y estoy también adscrita al departamento de STS, de Science, Technology and Society, y aquí estoy haciendo una investigación sobre una exhibición en concreto, una instalación en la que se muestra un deepfake, ¿vale? Se emplea la inteligencia artificial para recrear al presidente Nixon dando un discurso de contingencia que existió, o sea, que existe, en el hipotético caso de que no hubiéramos llegado a la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues toca muchos temas, la naturaleza de la verdad, los medios, la inteligencia artificial para el mal uso, este tipo de cosas. Y estoy haciendo una investigación que trata sobre estas cuestiones y que, bueno, pues recojo datos antes y después de que la gente vea este deepfake en concreto. Bien, a ver cómo vamos. Bien. Muy bien, entonces, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Retomando la pregunta que me había hecho este alumno. Bueno, en mi caso he llegado hasta aquí gracias a cultivar ese perfil interdisciplinar del que os hablaba, porque da la casualidad de que mi supervisor también es comunicador de la ciencia, entonces parece que mi perfil se adaptaba mucho también a sus intereses. Entonces, yo creo que si alguna persona quiere en algún momento de su carrera apuntar a una universidad que sea muy puntera y se fuera un tiempo, como ha sido mi caso, lo que os recomiendo es que hagáis un buen doctorado porque claro, entrar directamente pidiendo una beca doctoral es sumamente difícil. Que no digo que no lo podáis hacer y os animo a ello, pero es difícil, es difícil. Entonces, otra vía es la que yo os propongo, la que yo he tomado, y es la de escoger, pues eso, en vuestra tesis doctoral, trabajarla bien y ver cuáles son los autores más influyentes del campo y luego pues presentar en congresos, hacer relaciones, hacer contactos y poco a poco, si tenéis oportunidad de estar en alguna institución como esta, pues sí que os lo recomiendo porque, no sé, aquí tengo la sensación de que oyes los engranajes y ves cómo es el mundo, ¿no? De alguna forma. Bueno, esto es mi visión particular. Pero está bien pasar un tiempo fuera. Bien, una idea importante aquí. La fertilización cruzada entre campos, que es lo que decía al principio. Para que os den financiación o para hacer un doctorado que sea susceptible de ser financiado, os aconsejo que el tema tenga interés y que tenga cierta actualidad, o sea, cierto interés actual, ¿vale? Si tenéis un perfil, que cultivéis también vuestros intereses más allá del máster, ¿de acuerdo? Y que luego al final, a lo mejor todos esos intereses pueden verse reflejados en vuestra vida académica, en vuestra investigación, y se puede formar, no sé,
puede dársele a todo una perspectiva bastante coherente, como me ha pasado a mí. Porque al final estoy tocando temas de CTS, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, estoy tocando temas de comunicación de la ciencia. Yo empecé por ciencias puras, que no es algo que descarte, que me sigue interesando, pero como ya he dicho, he ido siguiendo el camino de las becas de momento, pero pues ahora mismo estoy tratando una cuestión en concreto que está relacionada con la inteligencia artificial, como podría ser también algo relacionado con la física, o en este caso el caso que he escogido, que es el del deepfake de Richard Nixon. Pues veis que es un tema sobre percepción social de la ciencia, pero que se pregunta cosas acerca de la exploración espacial, de si llegamos, si no llegamos. No sé, intento al final darle una coherencia de todo y sacar rendimiento de todo lo que hago. Bien, y ya lo he dicho antes, la vida académica no solo es investigar, no solo es publicar, sino que hay muchas otras actividades asociadas. Participación en congresos, en proyectos, dar clases también. Y hay una parte importante de la que no os vais a librar, que es la burocracia, o sea, temas de gestión. Ay, ahí suspiro, gran suspiro, pero que tengáis en cuenta que esto forma parte también de la vida del investigador. Bien, y deciros, bueno, pues eso, que busquéis vías de escape, que busquéis, que no descuidéis vuestros hobbies porque podéis caer en el peligro del burnout, por ejemplo, si solo os enfocáis mucho en una cosa y tal, y a veces se piensa peor, se piensa peor. Bien, ¿qué más puedo deciros? Bueno, quizá daros un consejo, y es que al final bueno, este ya es un consejo vital. Desde mi punto de vista, al final lo importante es demostrarse las cosas a uno mismo o a una misma. Entonces, por eso decía antes que no hay que tener miedo a pedir ayuda a los supervisores, a preguntar. El email es una estrategia tremendamente poderosa. Entonces, cuidad mucho la redacción de vuestros emails, tratad de ser muy respetuosos y no irse por las ramas, la información que quede bien clarita, o sea, el arte de enviar emails, pues eso es todo un arte, como digo. Y que no tengáis miedo si una persona no os contesta, a reenviar, pues al cabo de una semana, si veis que nos ha contestado, es que hay académicos, me decía Carolina Moreno el otro día, que ella también colaboró con ella en Valencia, ella es catedrática de comunicación de la ciencia, me decía que recibe una media de, no sé, 200 emails al día, una cosa así, ¿no? Porque está también apuntada a asociaciones, esto, lo otro. Entonces, a veces los emails se pierden o a veces no es que la persona nos quiera contestar, simplemente se traspapela o lo que sea. Entonces, dadle al reenviar al cabo de una semana o de 2 semanas a ver si a partir de ahí hay respuesta. Porque a mí me ha funcionado, ¿eh? A mí me ha funcionado y eso también denota un interés y que no hay que pensar que es que no le interesa lo que le estás contando a la persona. Bien, ¿qué más? A ver, uy, las preguntas. Vale, perdonad, no, ya acabo casi. Entonces, bueno, deciros también, no voy a dejar de, ya que estoy dando la charlita, de recomendar mi podcast Random Universe, que es un podcast que tiene bastante contenido filosófico y que he empezado hace poquito porque, bueno, yo terminé la tesis hace un par de años y acabé baldada y me ha costado mucho coger energía para volver a hacer cositas de este estilo. Entonces, bueno, ahí lo tenéis por si a alguien le apetece verlo. Es un podcast que tratamos temas científicos, pero también buscamos un lado humanista, lo destripamos, hacemos algunos comentarios filosóficos al respecto, tratamos de que sea una información, bueno, tratamos de ofrecer entretenimiento, pero muy bien informado. Y nada, yo os lo recomiendo. Y esto que sepáis que se engloba dentro de un canal de YouTube que he llamado Early Universe, por si alguien quiere buscarlo. Bien, y luego también os recomiendo que sigáis a los filósofos que os interesan. Rodrigo antes ha mencionado a Jesús Zamora Bonilla y Antonio Dieguez. No solo a los filósofos académicos, sino ahora os digo filósofos mediáticos. Filósofos que publican en redes sociales y demás. ¿Por qué?
Pues esto lo digo porque normalmente publican temas no solo interesantes, sino que además están relacionados con temas de actualidad y que pueden ser más jugosos a la hora de orientar vuestra investigación. Entonces, yo os pongo aquí a 3 de los filósofos que sigo. Con Jesús Zamora Bonilla, pues tuve el placer de coincidir en la UNED. Es un señor muy simpático, muy carismático. Su perfil en Twitter es La Nada Nadea. Luego también sigo a Antonio Dieguez, a quien he tenido el placer de conocer, lo he entrevistado, y también sigo a Fernando Broncano, ¿de acuerdo? Entonces, buscad gente influyente que tenga cierto impacto, porque así tendréis un indicador, una medida de qué tipo de cuestiones interesan a día de hoy, se ligan con la actualidad. Bien, ese también es una recomendación porque yo soy comunicadora de la ciencia, entonces siempre trato de buscar el link con algo que sea actual. Pero bueno, creo que a la hora de pedir proyectos y demás puede servir. Y poco más, daros las gracias y abrimos estos 10 minutitos por si alguien tiene preguntas. Si queréis que hable sobre mi investigación, también podemos hablar. Yo simplemente quería que esto fuera, pues es una charla útil para vosotros, a partir de mi experiencia. Muy bien. Dejar de compartir. Muchas gracias, Elena, por la charla, por esos valiosos consejos que das a aquellos que se inician en la carrera investigadora. No, bueno, tenemos poco público en directo, ¿no? Estoy seguro que la charla va a ser muy útil cuando se vea la grabación, ¿no? Pero a pesar de eso, abrimos un turno de preguntas, intervenciones, comentarios, ¿no? Para complementar lo que ha dicho Elena. Mariano. Sí, pues súper interesante, Elena. Muchas gracias. Yo, la verdad es que te quería preguntar, ¿crees que hay mucha diferencia a la hora de solicitar plaza para hacer una estancia de investigación en Estados Unidos? O sea, te lo comento porque yo sí que tuve la oportunidad de irme a Pittsburgh de estancia de investigación. Y la verdad Oh, es que buen sitio. fue un infierno administrativo, la verdad. Fue un infierno administrativo. Pero la verdad es que fue contactar directamente porque fui con Sandra, y fue directamente contactar con Sandra Mitchell y la verdad es que en ese punto, o sea, fue más casi un infierno, el punto de los papeles, de demostrar que podías estar ahí. Y eso es lo primero, si de verdad crees que hay mucha diferencia en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en el punto este de que conseguir que alguien dentro del departamento te apoye para, o sea, digamos, que te haga digamos, que te recomiendo, ¿no? Y luego el segundo, si crees que merece la pena cómo hacer estas estancias en centros de súper prestigio, pero luego, claro, como son centros de súper prestigio, muchas veces estás como un poco solo, ¿no? Porque pues, es lo mismo que si te vas al Max Planck o estos centros que son súper buenos de investigación, pero claro, la gente está muy ocupada. Está muy ocupada porque tienen un nivel de investigación muy alto. Entonces, si tú recomendarías a lo mejor irte a un centro como con un perfil un poco más medio, donde sepas que el investigador responsable, la investigadora responsable, bueno, pues vas a poder tener una interacción mucho más directa y horizontal, o si no, o si tú crees que el hecho de ir a un centro de super prestigio es lo más adecuado y es lo más recomendable, en todos los casos. Yo creo sinceramente que hay que buscar un equilibrio, porque si, por ejemplo, te vas con un investigador que está en el culo del mundo o un lugar que a ti no se te hace nada atractivo, sí puede ser el mejor del mundo, pero a lo mejor vas a ser infeliz al mismo tiempo y eso se va a ver reflejado en tu productividad. Entonces, yo siempre trato de buscar un equilibrio. Respecto a lo que preguntas, a ver, si vale la pena apuntar a un centro como este, como el que, pues sí, no veo por qué no. Yo creo que quizá la clave, si quieres ir a Estados Unidos, sea buscar a una persona que esté desplazada. Mi supervisor es inglés, Philip Kitcher también es inglés. Lo que pasa es que están aquí. Entonces, claro, tiene una mentalidad más europea. Claro, claro. O sea, no te lo decía tanto por el tema de que como que no te vayan a hacer, en el caso de Estados Unidos, sino me refería más de que empieces en caso en centros que que no son universidades, como por ejemplo el tema del Max Planck y tal, como que son más investigadores que están trabajando y no son tanto profesores. Con los Estados Unidos me refería más al punto de
pasar como un poco por el estrés de tener que aplicar me refería un poco a eso. O sea, por el estrés de aplicar a centros de tanto prestigio. Si al final, bueno, si al Sí, final... te entiendo. A ver, por eso yo te digo, Mariano, para mí un truco, entre comillas, es que yo pondría toda la carne en el asador con el doctorado y ya en la etapa postdoc, cuando has terminado la tesis que te proporciona muchísima estructura mentalmente y que tienes conocimientos muy sólidos, que conoces perfectamente el tema con el que te has estado pegando todos esos años, creo que ahí ya tienes algo que ofrecer y ya puedes llamar a la puerta de un centro excelente. Que no significa que luego los investigadores de aquí vayan a ser más excelentes que los investigadores de otros centros, de la Universidad de Valladolid, por ejemplo. No digo eso, pero sí es interesante tener esa experiencia. A mí me está resultando útil, sobre todo, como decía antes, para ver cómo funcionan otros sistemas académicos, qué hace la gente, no sé, el tipo de actividades que se realizan. No lo sé, yo sí que lo recomiendo, pero apuntar a un centro tipo el MIT o Harvard o tal, que tengo algún compañero ahí también, que es filósofo de filosofía de la matemática, creo que lo haría un poco más adelante con el postdoc, porque todo ese estrés que comentas, Mariano, yo creo que es más en la etapa del doctorado. Es más difícil conseguir estancias o conseguir acceder a un doctorado financiado aquí en Estados Unidos que un postdoc. Un postdoc tú ya eres una persona con una línea muy clara, no sé, ya tienes cierta madurez Claro, académica, no voy a decir intelectual porque también la puede tener un doctorando, pero académica sí. Entonces creo que tienes que ir con las cartas ya fuertes, ¿sabes? Con buenas cartas directamente cuando llamas a la puerta. Sí creo que merece la pena, sí, desde mi punto de vista sí, porque se aprende mucho, pero bueno, eso no significa que me parezca que se hacen mejor las cosas que en otros sitios en España, para nada pienso eso. Entonces, no sé, no sé si te he contestado. Y lo de Sandra supongo que será porque ella dio unas charlas en Salamanca, ¿no? Sí, pero A fue porque partir de ahí, realmente no vino, o sea, no pudo venir porque tuvo un problema y es tal. verdad, sí estuve yo ahí también, sí, fue online. Bueno, pero ya estaba ahí esa conexión, ¿no? Y Ana Cuevas, otra gente que la invitó, tal, no Sí, la verdad sé. es que eso fue una suerte. Fue O una sea, a suerte. ti lo que te pasó es que al final se te comió el tema burocrático y Ah, dijiste claro, es paso que, del bueno, tema. tú mejor que nadie lo vas a saber que irte a Estados Unidos es tema de visas, de no sé qué, de no sé cuál. O sea, realmente luego estás ahí, estás en un centro muy bien, muy bueno, con gente muy buena, con Sandra también es muy simpática, pero lo que es el tema burocrático de llegar ahí, físicamente, uff. Pero es que yo te digo una cosa, Mariano, es que eso no se acaba nunca hasta que no consigues un ayudante doctor. Es que no se acaba. Entonces, no sé, el tema burocrático, yo, mis amigos y yo estamos enloqueciendo en algunos periodos de nuestra vida, diciendo que no puedo pegarme con este proyecto, con el Ramón y Cajal, o sea, es un horror y creo que no se acaba, no muere todo aquí en Estados Unidos, allí también telita. Elena, tenemos apenas un minuto y hay una mano levantada. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tenemos este minuto, podemos dedicarlo a intentar responder a esta pregunta. Es Jefferson Gómez. Cuando quieras, Jefferson. Hola, un saludo, buenas tardes, buenos días acá en El Salvador, son las 11 de la mañana y es un gusto estar con ustedes. Me llama bastante la atención lo que plantean sobre la maestría y yo tengo una pregunta, incluso dejé una ahí en el chat y me respondieron, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en el sistema de pensamiento o en la filosofía y la ciencia de estudiar en Estados Unidos y no en España? Ya que usualmente aquí en El Salvador se mira como que en España está como la crema innata de la filosofía de la ciencia por este materialismo bonista que se ve ahí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ir a estudiarlo a Estados Unidos o nosotros que tenemos la ilusión de ir a España y encontrarnos con esto, corriente de pensamiento? Yo es que personalmente no tengo la experiencia de haber estudiado aquí en Estados Unidos, entonces no te puedo contestar de forma informada. No lo sé.
No sé si alguien aquí lo sabe y quiere comentar algo, pero yo no lo sé, no sé cuál es la diferencia. O sea, yo en España he estudiado y creo que se dan muchos contenidos y que está muy bien. He tenido experiencias de estudiar en el extranjero, no ya en el ámbito específico de la filosofía, y he visto que se enfocan las cosas desde un punto de vista distinto. Pues en Dinamarca era todo mucho más práctico, se daba menos temario, pero se daba un poquito de forma más profunda, con casos prácticos y demás, pero no sé decirte la verdad. No sabría decirte. Si alguien quiere Y aventurarse, un Adán. breve comentario sobre esto, Jefferson. La pregunta que haces es bastante complicada porque estudiar en España, en filosofía puedes estudiar en distintos lugares, distintos tipos de másteres o maestrías y la perspectiva sería distinta, ¿no? En particular, si pensamos en el máster del que estamos hablando, en Lógica y Filosofía de la Ciencia, aparte de las peculiaridades, desde luego estudiar en Estados Unidos y estudiar en España son experiencias totalmente distintas, pero en cuanto al contenido, a la perspectiva, diría que no hay una diferencia sustancial. Quiero decir que el tipo de contenidos que damos en el máster, en el itinerario de Filosofía de la Ciencia, en el itinerario de Lógica o Argumentación, serían contenidos que se podrían dar en estudios equivalentes en Estados Unidos. Seguimos una tradición general, analítica, anglosajona, aunque después cada profesor evidentemente tiene sus influencias. Pero no diría que hay una diferencia fundamental en cuanto al contenido si nos centramos en el máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Bueno, espero que con esto hayamos respondido tu inquietud, Jefferson. Lo que vamos a hacer ahora, porque es la hora que teníamos marcada, vamos a hacer una breve pausa de 15 minutos, voy a detener la grabación y volvemos a las 6:15 en punto con la charla de Rodrigo López. O sea que nos vemos en un momento. Hasta ahora. Y perdón, Bueno. y darle las gracias a Elena, por favor. No, y a todos vosotros. Muchas Me lo he gracias. pasado muy bien. Hasta ahora.